Hola a todos, ¿qué tal? Soy Lola, vuestra profesora de matemáticas, y hoy nos vamos a dedicar a estudiar un resultado muy importante relativo a las funciones continuas, que es el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano, como su propio nombre indica, es un teorema, y un teorema es un resultado muy importante. En este caso afecta a funciones que sean continuas en intervalos cerrados cuando verifiquen una serie de condiciones. ¿Qué es lo que dice el teorema de Bolzano? Pues el teorema de Bolzano dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado AB y el signo de f en A es diferente al signo de f de B, entonces podremos encontrar un punto entre A y B en el que la función se anule, f de C igual a 0. Esto igual lo entendéis mejor gráficamente. Pueden darse situaciones de este tipo. Mirad, en el primer caso tenemos una función que es continua en un intervalo AB y existe un punto que sería el punto de corte con el eje de la X en el que la función se anula. Este punto no tiene por qué ser único. Aquí veis otro ejemplo en el que os encontráis una función continua en un intervalo AB, el signo en A es diferente al signo en B, y en este caso hay dos puntos que les he llamado C1 y C2 en los que la función toma el valor 0. Bueno, ¿cómo me pueden a mí pedir este teorema? ¿En qué tipo de ejercicios? Bueno, pues os he puesto algunos de ejemplo para que veáis de qué manera os lo pueden solicitar. Por ejemplo, en este primero es en el que se ve que os lo están pidiendo de manera más directa. Dice, estudia si esta función de aquí se anula en algún punto del intervalo menos 2, 2 y en caso afirmativo hállese dicho intervalo. Bueno, pues entonces aquí sí que se ve que tenemos que intentar encontrar la manera de aplicar el teorema de Bolzano si se puede. Entonces vamos a ver si se verifican las condiciones. En primer lugar, que la función sea continua en el intervalo menos 2, 2. Sí, en efecto, esto es una función continua en ese intervalo porque es un polinomio y los polinomios tenían muy buenas cualidades, entre ellos que eran funciones continuas siempre. Luego, vemos que la función en el punto menos 2, sustituyendo, toma un valor positivo. Y la función en el punto 2, sustituyendo, toma un valor negativo. Es decir, el signo de f en menos 2 es diferente del signo de f en 2. Luego, por el teorema de Bolzano, existirá un punto entre menos 2 y 2 en el que la función valga 0. Así que ahora vamos a determinarlo. Si la función vale 0, pues sustituimos el punto c en la función y me quedaría menos c al cubo más c igual a 0. Y se trata de despejar aquí la c. Saco factor común de c, porque no hay término independiente, si no tendríamos que aplicar Ruffini. Sacamos factor común de c que multiplica a menos c cuadrado más 1, y para que el producto de estas dos cosas sea igual a 0, o la primera es 0 o la segunda es 0, que me quedaría c cuadrado igual a 1, de donde c valdría 1 y menos 1. ¿Veis? Este es un caso en el que no solo existe un punto, sino que existen tres puntos en los que la función se anula. Otro ejemplo, aquí ya no se ve tan claramente que haya que aplicarlo. Por ejemplo, dice, comprueba si esta ecuación va a tener solución en alguna solución en el eje positivo de la X, ¿vale? Bueno, pues a ver, aquí no te dicen que apliques el teorema de Bolzano directamente, pero te dan una ecuación que la puedo transformar de momento en una función, pasando este 3 al otro lado. Defino la función raíz de x más x menos 3, que es una función continua en un intervalo cerrado, por ejemplo 0,4. A mí no me decían aquí que cogiera ningún intervalo específico, yo he cogido el 0,4 y veréis por qué. Pues he cogido el 0,4 porque además de ser continua en ese intervalo, se verifica que la función en el 0 es menos 3 y la función en el 4 da 3, es decir, el signo en cada uno de los extremos del intervalo es diferente en la función. Luego, por el teorema de Bolzano, existe un punto C entre 0 y 4 en el que la función se hace 0, es decir, se verificaría esto. Pasando este menos 3 al otro lado, bueno, quedaría que se verifica la ecuación. Vamos allá a la solución de dicha ecuación. Acordaros que esto sería una ecuación
radical. Las ecuaciones radicales dejamos la raíz en un lado, pasamos todo lo demás al otro lado y elevamos al cuadrado con el objeto de que se vaya la raíz. Al elevar al cuadrado, en el primer término se va la raíz y en el siguiente nos queda una diferencia al cuadrado. Desarrollada nos da esto. Lo pasamos todo a un miembro y nos queda una ecuación de segundo grado completa. Aplicamos la fórmula y obtenemos dos soluciones. Estas dos serían las soluciones de dicha ecuación en el intervalo menos 0, 4. Vale, yo he cogido el 0, 4. Vosotros podéis encontrar cualquier otro intervalo que siempre que se verifique el teorema de Bolzano podamos determinar la solución. Muy bien. Otro problema típico también en que hay que aplicar el teorema de Bolzano. Os dan dos funciones diferentes, f de x y g de x, y os dicen que estudiéis si las funciones son iguales en algún punto comprendido entre las rectas x igual a 0 y x igual a 1. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago en este tipo de ejercicios cuando me piden estudiar si las funciones son iguales es definir otra función que sea la resta de las otras dos. ¿Vale? Esta función es una función continua en el 0, 1, intervalo 0, 1. ¿Por qué? Porque esto es una función continua, la raíz de x no presenta ningún problema, el 1 tampoco, entonces es suma y resta de funciones continuas. Luego esta función es continua en el intervalo cerrado 0, 1. Además, la función en el 0 me vale menos 1, que es un valor negativo. La función en el 1 me da e menos 2, que es un valor positivo, porque e vale 2, algo. Luego se verifican las condiciones del teorema de Bolzano. Luego existe un punto C entre 0 y 1 en el que la función f mayúscula se anula. Pero acordaros que la función f mayúscula era f de c minúscula menos g minúscula. Entonces, pasando esto al otro lado, pues me queda que f de c es igual a g de c para algún punto C comprendido entre 0 y 1. Bueno, pues ya hemos visto una serie de aplicaciones, una serie de ejercicios en los que hay que aplicar el teorema de Bolzano. Y más o menos pues habéis visto cuál sería el razonamiento a seguir. De todas formas, ya os lo vuelvo a repetir, si tenéis alguna duda o algún comentario que hacer, por favor no dejad de hacérmelo llegar. Un saludo, hasta la próxima. Chao, chao.